En un sentido fundamental, solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Pero Jesús no está diciendo implícitamente, así que no me llames así. Él está diciendo, ¿realmente entiendes lo que estás diciendo cuando dices eso? ¿Realmente me estás atribuyendo lo que solo se le debería atribuir a Dios? Eso podría interpretarse como, ¿realmente soy lo que dices? Hablas mejor de lo que sabes. O, no te atrevas a llamarme así. La próxima vez, llámame pecador Jesús como lo hace todo el mundo. En cuanto a todo lo que Jesús dice y hace en otros lugares, ¿de qué manera tiene sentido interpretarlo? Con tantos versículos que llaman a Jesús sin pecado, santo, justo, inocente, inmaculado y separado de los pecadores, la respuesta era bastante obvia. Sí, Jesús era Dios. ¿Qué tipo de Dios era Él? ¿Era Él igual al Padre? ¿O algún tipo de Dios menor, que posee los atributos de la deidad, y sin embargo, de alguna manera no logra coincidir con el retrato total que el Antiguo Testamento proporciona de lo divino? Esa pregunta surge de otro pasaje que le señalé a Carson. Jesús dijo en Juan 14, versículo 28, «El Padre es mayor que yo». Algunas personas miran esto y concluyen que Jesús debe haber sido un Dios menor. ¿Tienen razón?, pregunté. Carson, suspiró. Mi padre era un predicador, respondió, y un dicho en nuestra casa cuando yo estaba creciendo era, un texto sin contexto se convierte en un pretexto para un texto de prueba. Es muy importante ver este pasaje en su contexto. Los discípulos estaban quejándose, porque Jesús había dicho que se iba. Jesús dice, si me amaran, estarían contentos por mí cuando digo que me voy. Porque el Padre es mayor que yo. Es decir, Jesús está regresando a la gloria que le corresponde. Así que si realmente saben quién es, y lo aman de verdad, estarán contentos de que regrese al reino, donde realmente es más grande. Jesús dice en Juan 17, versículo 5, «Glorifícame con la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiera». Es decir, el Padre es mayor que yo. Cuando usas una categoría como mayor, no tiene que significar que sea ontológicamente mayor. Si digo, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos es mayor que yo, no estoy diciendo que él sea un ser ontológicamente superior. Él es mayor en capacidad militar, destreza política y reconocimiento público. Pero él no es más que un hombre que yo. Él es un ser humano, y yo soy un ser humano. Así que cuando Jesús dice, «El Padre es mayor que yo», no debe mirar el contexto y preguntarse si Jesús está diciendo, «El Padre es mayor que yo, porque Él es Dios, y yo no lo soy». Francamente, eso sería una cosa bastante ridícula de decir. Supongamos que me subo a un podio a predicar y digo, «Les declaro solemnemente que Dios es mayor que yo». Eso sería una observación bastante inútil. La comparación solo tiene sentido si ya están en el mismo plano y hay alguna delimitación en juego. Jesús está en las limitaciones de la encarnación. Él va a la cruz. Él va a morir. Pero está a punto de regresar al Padre y a la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo comenzara. Él está diciendo, ustedes están quejándose por mi culpa. Deberían estar contentos porque voy a casa. Es en ese sentido que el Padre es mayor que yo. Así que dije, esto no es una negación implícita de su deidad. No, concluyó, realmente no lo es. El contexto lo deja claro. Mientras estaba listo para aceptar el hecho de que Jesús no era un Dios inferior, tenía un tema diferente y más delicado que plantear. ¿Cómo podría Jesús ser un Dios compasivo y al mismo tiempo respaldar la idea de un sufrimiento eterno para aquellos que lo rechazan? La Biblia dice que el Padre es amoroso. El Nuevo Testamento afirma lo mismo sobre Jesús. Pero, ¿cómo pueden realmente ser amorosos mientras al mismo tiempo envían a la gente al infierno? Después de todo, Jesús enseña más sobre el infierno que nadie en toda la Biblia. ¿No contradice eso su supuesto carácter gentil y compasivo? Al plantear esta pregunta a Carson, cité las duras palabras del agnóstico Charles Templeton. ¿Cómo podría un amoroso Padre Celestial crear un infierno eterno y a lo largo de los siglos condenar a
millones de personas a Él, porque no aceptan, no pueden o no quieren aceptar ciertas creencias religiosas. Esa pregunta, aunque ajustada para tener el máximo impacto, no provocó la ira de Carson. Comenzó con una aclaración. Primero que nada, dijo, no estoy seguro de que Dios simplemente arroje a las personas al infierno, porque no aceptan ciertas creencias. Pensó por un momento, luego retrocedió para dar una respuesta más completa, hablando de un tema que muchas personas modernas consideran un anacronismo pintoresco: el pecado. Imagina a Dios al principio de la creación con un hombre y una mujer hechos a su imagen, dijo Carson. Se despiertan por la mañana y piensan en Dios. Lo aman de verdad. Les encanta hacer lo que Él quiere. Esa es toda su alegría. Están correctamente relacionados con Él y están correctamente relacionados entre sí. Luego, con la entrada del pecado y la rebelión en el mundo, estos portadores de la imagen comienzan a pensar que están en el centro del universo. No, literalmente, pero así es como piensan, y así es como pensamos. Todas las cosas que llamamos patologías sociales, guerra, violación, amargura, envidias alimentadas, celos secretos, orgullo, complejos de inferioridad, están ligadas, en primer lugar, al hecho de que no estamos correctamente relacionados con Dios. La consecuencia es que la gente se lastima. Desde la perspectiva de Dios, eso es sorprendentemente asqueroso. ¿Y qué debería hacer Dios al respecto? Si Él dice, bueno, no me importa, está diciendo que el mal no le importa. Es un poco como decir, oh sí, el holocausto, no me importa. No nos sorprendería pensar que Dios no tiene un juicio moral sobre tales asuntos. Pero en principio, si Él es el tipo de Dios que tiene juicios morales sobre esos asuntos, tiene que tener juicios morales sobre este gran asunto de todos estos portadores de la imagen divina, agitando sus débiles puños en su cara y cantando con Frank Sinatra, lo hice a mi manera. Esa es la verdadera naturaleza del pecado. Dicho eso, el infierno no es un lugar donde la gente es enviada, porque eran tipos bastante buenos, pero simplemente no creían en lo correcto. Son enviados allí, ante todo, porque desafían a su Creador y quieren estar en el centro del universo. El infierno no está lleno de personas que ya se han arrepentido. Solo que Dios no es lo suficientemente gentil o bueno como para dejarlos salir. Está lleno de personas que, por toda la eternidad, aún quieren estar en el centro del universo, y que persisten en su rebelión, desafiando a Dios. ¿Qué debería hacer Dios? Si dice que no le importa, Dios ya no es un Dios que se pueda admirar. Él es o amoral, positivamente inquietante. Que Él actúe de cualquier otra manera ante tal desafío flagrante, sería reducir a Dios mismo. Intervine, sí, pero lo que parece molestar a la gente más es la idea de que Dios atormentará a las personas por la eternidad. Eso parece cruel, ¿no? Respondió Carson. En primer lugar, la Biblia dice que hay diferentes grados de castigo. Así que, no estoy seguro de que sea el mismo nivel de intensidad para todas las personas. En segundo lugar, si Dios quitara su mano de este mundo caído, de modo que no hubiera restricciones sobre la maldad humana, nosotros crearíamos el infierno. Así que, si dejas que un montón de pecadores vivan en un lugar confinado donde no le hacen daño a nadie más que a ellos mismos, ¿qué obtienes sino el infierno? Hay una manera en que se lo están haciendo a sí mismos, y es lo que quieren porque aún no se arrepienten. Pensé que Carson había terminado con su respuesta porque dudó por un momento. Sin embargo, tenía un punto crucial más. Una de las cosas que la Biblia insiste es que al final no solo se hará justicia, sino que se verá que se ha hecho justicia, de modo que toda boca será cerrada. Me agarré de esa última afirmación. En otras palabras dije, en el momento del juicio, no habrá nadie en el mundo que se aleje de esa experiencia diciendo que ha sido tratado injustamente por Dios. Todos reconocerán la justicia fundamental en la forma en que Dios los juzga a ellos y al mundo. Así es, dijo Carson con firmeza. La justicia no siempre se hace en este mundo. Lo vemos todos los días.
Pero en el último día se hará para que todos lo vean, y nadie podrá quejarse diciendo, esto, es justo. Había otro tema que quería plantear con Carson. Miré mi reloj. ¿Tienes unos minutos más?, pregunté. Cuando indicó que sí, comencé a abordar un tema más controvertido. Para ser Dios, Jesús debe ser éticamente perfecto. Pero algunos críticos del cristianismo han acusado de que no estuvo a la altura porque, dicen, aprobó tácitamente la práctica moralmente abominable de la esclavitud. Como escribió Morton Smith, había innumerables esclavos del emperador y del Estado romano. El templo de Jerusalén tenía esclavos, el sumo sacerdote tenía esclavos. Uno de ellos perdió una oreja en el arresto de Jesús. Todos los ricos y casi toda la clase media tenían esclavos. Hasta donde sabemos, Jesús nunca atacó esta práctica. Parece que hubo revueltas de esclavos en Palestina y Jordania durante la juventud de Jesús. Un líder que realizara milagros en una revuelta así habría atraído a un gran número de seguidores. Si Jesús hubiera denunciado la esclavitud o prometido liberación, casi con certeza habríamos oído hablar de ello. No escuchamos nada, así que la suposición más probable es que no dijo nada. ¿Cómo se puede conciliar el hecho de que Jesús no luchara por la abolición de la esclavitud con el amor de Dios por todas las personas? ¿Por qué Jesús no se levantó y gritó, «La esclavitud es incorrecta?», pregunté. ¿Era moralmente deficiente por no trabajar para desmantelar una institución que menospreciaba a las personas creadas a imagen de Dios? Carson se enderezó en su silla. Realmente creo que las personas que plantearon esa objeción están perdiendo el punto, dijo. Si me lo permites, voy a poner el contexto hablando sobre la esclavitud, antigua y moderna, porque en nuestra cultura el tema está comprensiblemente cargado de matices que no tenía en el mundo antiguo. Le hice un gesto para que continuara. Por favor, continúa, dije. En su libro, Raza y Cultura, el académico afroamericano Thomas Sowell señala que cada cultura mundial, importante, hasta el período moderno, sin excepción, ha tenido esclavitud, explicó Carson. Aunque podría estar relacionado con conquistas militares, generalmente la esclavitud cumplía una función económica. No tenían leyes de quiebra, así que si te metías en una gran deuda, te vendías a ti mismo o a tu familia como esclavos. Al saldar una deuda, la esclavitud también estaba proporcionando trabajo. No era necesariamente todo malo, al menos era una opción para sobrevivir. Por favor, entiéndeme. No estoy tratando de romantizar la esclavitud de ninguna manera. Sin embargo, en la época romana, había trabajadores manuales que eran esclavos, y también había otros que eran el equivalente a distinguidos doctores, que estaban enseñando a familias. Y no había asociación de una raza particular con la esclavitud. En la esclavitud americana, sin embargo, todos los negros y solo los negros eran esclavos. Esa era una de las peculiaridades horribles de esto, y generó un sentido injusto de inferioridad negra que muchos de nosotros seguimos combatiendo hasta el día de hoy. Ahora, veamos la Biblia. En la sociedad judía, bajo la ley, todos debían ser liberados cada jubileo. En otras palabras, había una liberación de esclavitud cada séptimo año. Si las cosas realmente funcionaron así o no, esto fue, sin embargo, lo que Dios dijo. Y este fue el contexto en el que Jesús creció. Pero tienes que mantener tus ojos en la misión de Jesús. Esencialmente, vino a derrocar el sistema económico romano, que incluía la esclavitud. Vino a liberar a hombres y mujeres de sus pecados. Y aquí está mi punto. Lo que hace su mensaje es transformar a las personas para que empiecen a amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y a amar a su prójimo como a sí mismos. Naturalmente, esto tiene un impacto en la idea de la esclavitud. Mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Filemón sobre un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Pablo no dice que se debe derrocar la esclavitud, porque todo lo que eso haría sería llevarlo a ser ejecutado. En cambio, le dice a Filemón que es mejor que trate a Onésimo como a un hermano en Cristo, así como trataría a Pablo mismo. Y luego, para dejar las cosas perfectamente claras, Pablo enfatiza: recuerda, debes toda tu vida por el Evangelio.
Entonces, la abolición de la esclavitud se logra a través de la transformación de hombres y mujeres por medio del Evangelio, en lugar de simplemente cambiar un sistema económico. Todos hemos visto lo que puede pasar cuando simplemente derrocas un sistema económico e impones un nuevo orden. Todo el sueño comunista era tener un hombre revolucionario, seguido por el nuevo hombre. El problema es que nunca encontraron al nuevo hombre. Se deshicieron de los opresores de los campesinos, pero eso no significaba que los campesinos fueran de repente libres. Estaban simplemente bajo un nuevo régimen de oscuridad. En última instancia, si quieres un cambio duradero, tienes que transformar los corazones de los seres humanos, y esa era la misión de Jesús. También vale la pena hacerse la pregunta que plantea Sowell: ¿cómo se detuvo la esclavitud? Él señala que el impulso principal para la abolición de la esclavitud fue el avivamiento evangélico en Inglaterra. Los cristianos lograron la abolición en el Parlamento a principios del siglo XIX, y luego, eventualmente, utilizaron cañoneras británicas para detener el comercio de esclavos a través del Atlántico. Mientras que hubo alrededor de 11 millones de africanos que fueron enviados a América, y muchos no sobrevivieron, habría unos 13 millones de africanos enviados para convertirse en esclavos en el mundo árabe. Una vez más, fueron los británicos, impulsados por personas cuyos corazones habían sido cambiados por Cristo, quienes enviaron sus cañoneras al Golfo Pérsico para oponerse a esto. La respuesta de Carson tenía sentido no solo históricamente, sino también en mi propia experiencia. Por ejemplo, hace años conocí a un empresario que era un racista rabioso, con una actitud superior y condescendiente hacia cualquier persona de otro color. Casi no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desprecio hacia los afroamericanos, dejando que su bilis racista saliera frecuentemente en chistes groseros y comentarios cáusticos. Ninguna cantidad de argumentos podía disuadirlo de sus opiniones repugnantes. Entonces se convirtió en seguidor de Jesús. Mientras lo miraba con asombro, sus actitudes, su perspectiva y sus valores cambiaron con el tiempo, a medida que su corazón fue renovado por Dios. Se dio cuenta de que ya no podía albergar resentimiento hacia ninguna persona, ya que la Biblia enseña que todas las personas están hechas a imagen de Dios. Hoy, puedo decir con sinceridad que Él es genuinamente aceptante hacia los demás, incluyendo a aquellos que son diferentes a Él. La legislación lo cambió. El razonamiento lo cambió. Los llamados emocionales no lo cambiaron. Él te dirá que Dios lo cambió de adentro hacia afuera, de manera decisiva, completa y permanente. Ese es uno de los muchos ejemplos que he visto del poder del Evangelio del que hablaba Carson. El poder de transformar haters vengativos en humanitarios, acaparadores de corazón duro, en donantes de corazón blando, buscadores de poder en siervos desinteresados, y personas que explotan a otros a través de la esclavitud o alguna otra forma de opresión, en personas que abrazan a todos. Esto coincide con lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 28. No hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno, en Cristo Jesús. Carson y yo hablamos, a veces en tonos animados, durante 2 horas, llenando más cintas, las que podría incluir en este capítulo. Encontré que sus respuestas eran bien fundamentadas y teológicamente sólidas. Al final, sin embargo, cómo funciona la encarnación, cómo el espíritu toma forma humana, seguía siendo un concepto desconcertante. Aún así, según la Biblia, el hecho de que ocurrió no está en duda. Cada tributo de Dios, dice el Nuevo Testamento, se encuentra en Jesucristo. ¿Omnisciencia? En Juan 16, versículo 30, el apóstol Juan afirma de Jesús: ahora podemos ver que tú sabes todas las cosas. Omnipresencia. Jesús dijo en Mateo 28, versículo 20, ciertamente estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Y en Mateo 18, versículo 20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Omnipotencia. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, dijo Jesús en Mateo 28, versículo 18. Eternidad.
Juan 1:1 declara de Jesús: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Inmutabilidad, inmutabilidad. Hebreos 13 versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Además, el Antiguo Testamento pinta un retrato de Dios, usando títulos y descripciones como Alfa y Omega, Señor, Salvador, Rey, Juez, Luz, Roca, Redentor, Pastor, Creador, Dador de vida, Perdonador de pecados, y hablante con autoridad divina. Es fascinante notar que en el Nuevo Testamento, cada uno de ellos se aplica a Jesús. Jesús dijo todo en Juan 14, versículo 7. Si realmente me conocen, también conocerán a mi Padre. Traducción libre. Cuando miras el boceto de Dios en el Antiguo Testamento, verás un parecido. De mí,